Muy bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso ETL aplicado en la herramienta Talent Open Studio. Hoy terminaremos de profundizar sobre el concepto de transformación de datos con TMAP. Veremos un repaso de los conceptos que hemos conversado a la fecha y las buenas prácticas para luego pasar al ejercicio práctico, siendo habitual terminar con las preguntas. Hasta ahora hemos abordado el concepto de mapping como aquella forma de identificar qué campos estoy utilizando a la hora de cargar un sistema destino. Y de alguna manera nos ayuda a resolver algunas preguntas habituales de nuestros usuarios, hacer frente a situaciones como por qué los datos no cuadran, de dónde tomamos los datos, etcétera. Pero hay veces que se identifica bien el origen, el dato está de una forma y llega con otro valor. Y ahí es donde en esta clase vamos a profundizar en cómo realizar transformaciones y que es parte del proceso habitual de los mapping, que también nos va a ayudar siempre a tener un linaje claro, a entender incluso la calidad de esa transformación si tiene sentido o no. Y uno de los ejemplos habituales que hemos mencionado hasta ahora es de alguna manera independizar, de hecho lo estamos haciendo de forma bien indirecta hasta ahora, los sistemas transaccionales o origen del sistema destino. Puesto que, por ejemplo, pudiese tener un sistema origen, un código H, y en un futuro pueden cambiar el sistema y lo puedo tener en un código nuevo, que puede ser el sistema 2 con código M. Entonces uno suele crear a veces nuevos códigos, agrega más campos por supuesto, y en mi destino, en mi Enterprise Data Warehouse, voy a transformar el código del sistema origen al código nuevo, que en este caso va a ser 1. Y eso lo vamos a lograr con un TMAP. Sin embargo, es importante repasar que el TMAP tiene varias funcionalidades que hemos conversado en las clases anteriores. Hemos dicho que gracias a un TMAP puedo tener múltiples salidas, es decir, puedo venir un flujo de información, puedo entregar un CSV, un TXT con los mismos datos, pero también puedo filtrar de forma específica las salidas. Puedo dejar los datos de una región A, una región B, en distintos archivos que no tienen por qué ser del mismo tipo. Puedo tener un archivo Excel, un CSV, un TXT, una base de datos. Puedo tener campos distintos, es decir, el esquema de salida no necesita ser igual al esquema de entrada. Estamos transformando hasta ese punto los datos. Pero una de las cosas que nos faltaba abordar, desde mi punto de vista, es cómo hacemos transformaciones, como por ejemplo transformar el código H al código 1. Y eso lo vamos a este ciclo a cerrarlo ahora, siguiendo con un TMAP, pero aplicando en este caso código Java. Recordar que Talent está bajo el código Java. Igual no entrega funciones predefinidas, que al final sigue siendo código Java, pero en este caso son clases que se llaman Talent y el nombre que sirve, por ejemplo, Talent Date, Talent Math, etc. Pero no solo eso, aparte de aplicar transformaciones, vamos a renombrar los campos, que es una práctica habitual que uno hace en los proyectos analíticos, en los sistemas de software transaccionales. Muchas veces las tablas siguen una nomenclatura que los usuarios no entienden. Incluso hay sistemas que se usan, por ejemplo, harto en Latinoamérica, sistemas con nomenclatura en alemán. A modo de resumen, también me gustaría mencionar que hemos aplicado una serie de buenas prácticas, las cuales he dividido de momento en tres grupos. La primera es siempre hacer job descriptivos, con nombres adecuados e idealmente seguir un estándar de ETL/ELT. Usted debería, si es que no tiene con su equipo, hacer el primer esfuerzo, el primer artefacto, en el cual defina cómo se van a llevar los nombres, qué nomenclatura van a seguir, cuándo van a ser los grandes o más pequeños, manejo de errores, etc. Hemos también hablado de que podemos crear filas ficticias o tablones los cuales son súper útiles para requisitos financieros, estados, resultados, balance, etc. Luego agregamos una nueva capa de buenas prácticas en las cuales cada vez que proceses un archivo, al menos yo te sugiero tener una carpeta de procesado donde muevas el archivo ahí y además le agregues la fecha en la cual se procesó dicho archivo. Lo otro que hemos mencionado en las últimas dos mentorías es filtrar y solo trabajar con el flujo de información lo justo y necesario. Filtrar lo antes posible. Otro aspecto es trabajar desde el repositorio. Así estamos de alguna manera inspirándonos en el paradigma WORA, que en este contexto sería define una vez y ocupe donde sea. La gracia de trabajar sobre los repositorios, como lo he mencionado más una vez, que si yo después le pongo clic delete a ese objeto, me va a indicar en todos los jobs en los cuales impacta ese objeto, lo cual es el linaje muy bonito. También hemos hablado de cómo crear flujos variables utilizando variables locales y de contexto.
y seguir los principios en clásicos de computación, divide y vencerás, de compartimentación y reutilización. Y también coqueteamos un poquito ahí generando mensajes como inicio término del job, que justamente en este grupo 3 de buenas prácticas vamos a profundizar. En esta mentoría aprovecharemos de empezar a definir cómo sería la estructura estándar de nuestro ETL, que después, si usted está por primera vez participando en un proyecto, puede llevar a un documento de diseño ETL. ¿Y qué veremos? Aparte de la transformación, aplicaremos la buena práctica del pre y post job y empezaré a indicar o registrar de alguna manera el número de registros procesados. Hay más buenas prácticas que abordan los que se conoce como los 34 subsistemas de desarrollo ETL-LT, entre ellos manejo de errores, técnica de optimización y el job template, que consolida todo lo que hemos visto hasta acá, pero eso lo veremos en unas próximas prácticas. De momento, quedémonos con terminar el team-up y agregar una nueva buena práctica al diseño de ETL. Así que sin más, vamos a la parte práctica. Vamos a crear nuestro job número 12, siguiendo la nomenclatura, y las buenas prácticas. Recordar siempre que nuestro proceso debe tener una nota explícita que ayude a nosotros mismos o a un colega futuro rápidamente a saber de qué trata nuestro proceso. Lo que buscamos en este proceso es leer un archivo Excel, pero hacer transformaciones. De hecho, vamos a hacer un cálculo en un campo y además generar una salida, como es habitual en un Telog Row. Vamos a introducir una nueva buena práctica que se aplica en todas las herramientas de TL, o si tú quieres hacerlo vía código, que es tener un control al inicio y al fin del job. Talend en particular nos propone dos objetos, uno llamado pre-job y otro denominado post-job. Lo puedes encontrar en orquestación y aquí vas a encontrar el objeto pre-job. Vamos a agregar el objeto post-job también. Con el pre-job lo que voy a asegurarme es que siempre se ejecute lo que yo ponga inmediatamente después de mi pre-job para dar un orden. Usualmente uno agrega lógicas de log, conexiones, etc. O cálculos para determinar si es una carga inicial, una carga full, una carga delta, etc. Y el post-job lo usamos como mecanismo de control para poder setear el estatus de nuestro job y cuántos registros procesó y una serie de metadatos fundamentales para la ingeniería de datos, para sobre todo poder llevar un control de nuestros procesos. En esta mentoría veremos una aproximación simple de cómo empezar a usar estos objetos, pero en adelante todos nuestros jobs van a usar un pre y un post job. A continuación, agregaremos un objeto de Java para indicar que el proceso comenzó. De hecho, para seguir la nomenclatura y las buenas prácticas, lo que hacemos cuando informamos vía log es seguir un timestamp, un formato de fecha y hora a las cuales vamos a mostrar el mensaje. En la clase 10 o mentoría 10 mostré cómo generar archivos con nombres variables y ahí ya aprendimos cómo obtener fechas. Esta vez vamos a estandarizar el formato de nuestro mensaje, entonces vamos a poner acá nuestra variable, colocaremos que es una fecha, pero esta fecha la vamos a formatear en año, slash, mes, slash, día, y a continuación vamos a agregar el objetivo de nuestro mensaje. Puede ser con dos puntos, y tú puedes poner, por ejemplo, inicio job y el nombre del job. Cerramos. Y podemos imprimir eso por pantalla con el clásico system.on.println. Vamos a ir probando de menos a más, ejecutando lo desplegado. Entonces ya tenemos un estilo de log, dos puntos y lo que sea que haremos. Usualmente el pre y post job tienen acá una lógica en la cual se cargan datos en una tabla de auditoría. Por lo tanto iría una lógica y luego nosotros cerramos el proceso. Lo genial de esto es que tú puedes simplemente duplicar el objeto. Vamos a asumir que acá hay un proceso. Y una vez que termina el post job, nosotros nos aseguramos de también dejar un mensaje, pero de término, siempre que sea fácil la trazabilidad. Entonces, aquí de hecho voy a mejorar el mensaje, voy a poner fin pre-job y acá podemos hacer otra mejora que, fíjese bien que si que cambio el nombre del job, esto va a quedar obsoleto. Y Talend trae funciones predefinidas, clases y objetos para llegar y utilizar, esa es la idea, no es reinventar la rueda, en donde le voy a decir, ¿sabe qué?
agregue el nombre del job de forma variable. Entonces, con la palabra reservada, job name, usted puede leer el nombre de su objeto y asignarlo acá. También vamos a perfeccionar este mensaje en el inicio. Duplicamos y en vez de fin, colocamos inicio. Probemos cómo nos va. Como se puede apreciar, entonces tenemos un inicio pre-job y un fin. Y vamos haciendo nuestro log más trazable. Entre medio, como mencioné, van a pasar una serie de cosas. Luego que uno define un pre-job y tiene su estructura lista para trabajar, viene la lógica per se del job, ¿cierto? En este caso, lo que nos piden es leer el Excel que hemos trabajado en todas las mentorías prácticamente. Lo vamos a leer de nuestros metadatos para no tener que definirlo. Ya está definido. Tenemos su esquema como input y nos van a pedir generar 4 columnas: date, segment, nombre del mes y año. Pero esta vez, además, hay que cambiar el nombre de los objetos. Agregamos un tmap, que es nuestro objeto por excelencia para hacer esto. Y, insisto, primero siempre se va a ejecutar el pre-job y luego la lógica propiamente tal de tu proceso. Entonces, vamos con nuestras transformaciones. Fíjese que son 4 campos, pero el primero, date, si miramos cómo están los metadatos, vamos a notar que está como tipo de dato string. Y, como les mencionaba, no siempre las herramientas detectan bien los tipos de datos. Yo, antes de definir mis salidas, voy a aprovechar de transformar esto. Siempre debes ver el archivo Excel también cómo viene, porque las fechas suelen venir con algún patrón. ¿Ok? Entonces, siempre es bueno probar de menos a más. Vamos a colocar transformaciones y vamos a ver si nos resulta ese cambio directo. Si no, tendríamos que abrir nuestro archivo Excel, insisto, y probar. Ejecutamos. Vamos a agregar untlog row. Efectivamente, hemos detectado las fechas de forma correcta. Ahora, hemos cambiado el objeto a nivel de tmap o prácticamente acá. Si yo quisiera que esto se hubiese reflejado en todos los jobs, como ya lo he insistido más de una vez, prefiero yo seguir el paradigma Wora, que sería defínelo una vez y ocúpalo donde quiera. Yo editaría el esquema, ¿ok? Pero por esta vez lo vamos a hacer así. Como ya tenemos nuestro primer campo, podemos entonces ir mejorando esto. Primero vamos a renombrar el campo a fecha y además vamos a agregar otro objeto que va a ser segmento. Segmento. Y vamos probando. Ejecutamos y vemos que esto tome la forma que nosotros esperamos. El desafío es calcular el año y el nombre del mes a partir del campo date. Y para eso tú tienes que aplicar estrategias. Puedes buscar en internet, ChatGPT te puede ayudar bastante en cómo hacer transformaciones en Java a partir de un tipo de dato date. O lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, yo voy a agregar 2 campos. Mes, lo vamos a dejar con un valor constante por ahora para que se entienda la idea. Y el año, yo lo coloco sin ñ, lo vamos a dejar, y esto vamos a dejar permanente con un valor 1. Dado que abajo dice que el tipo de dato es string, no pudiese colocar 1 directo, porque ese tipo de dato es numérico, el tipo de dato primitivo. Pero para evitarme problemas, yo puedo acá cambiar a short y el año, donde voy a hacer mi primera transformación para que se entienda. Talent trae una serie de funciones predefinidas, o puedes colocar código Java, y en su caso trae la clase talentDate y ya trae una serie de métodos listos para ser utilizados, entre ellos el format date, obtener la fecha de sistema, el primer día del mes, obtener una parte. Por ejemplo, si utilizas esta y le das doble clic, te escribe la sintaxis que se espera, pero requeriría, entre comillas, que supieras cómo colocar la palabra reservada, que no es para nada compleja. En el otro video enseñé cómo ver esa documentación. Pero si tú conoces otros métodos distintos, no hay ningún problema. Quizás si vienes del mundo SQL, porque puedes poner un format date, dado un string, el patrón del string, la fecha y que te retorne un string de vuelta. Entonces, hay varias fórmulas
dale una vuelta primero. Vamos a ir acá entonces. Que acá, dado una fecha, quiero que me retorne el año. Y acá puedo, si me sé el nombre del campo, que viene de acá del row 1, que no me gusta usar estos esquemas por defecto, pero siempre es bueno que en estos videos que he grabado para ir haciendo las mejoras, yo aquí, como es row 1 el esquema de entrada, puedo buscar el campo date y ya está, ¿cierto? Y de nuevo, probemos primero si nos resulta. Colocamos OK, OK, que sale. Entonces, tenemos nuestro valor constante, nuestro año formateado, usamos el método formatDate y ahora podemos repetir el ejercicio para obtener el nombre del mes. Y esto está muy divertido porque en realidad tú puedes simplemente copiar esta estrategia e ir testeando. Existen formatos predefinidos, requete contra conocidos, pero por ejemplo, consejo sabio, tratar de buscarlo en el estándar en inglés. Por ejemplo, los meses con 2M te va a retornar un número. Pero en este caso, esto retorna un string, por lo tanto, esto va a fallar. De hecho, si no me crees, podemos hacer la prueba. Porque acá yo estoy definiendo que la recepción va a ser un short. Creo que en una de las mentorías hablaba de los tipos de datos primitivos, ensanchamiento, etc. Entonces, efectivamente, no puedo convertir un string a un short de forma implícita. Y si tú quieres que ocurra eso, lo puedes hacer de forma explícita con la sentencia en Java. Pero yo puedo simplificar esto, dejarlo como string. Cuando hago estos cambios, me pregunta si quiero que propague los cambios. Vamos. Entonces, efectivamente, nos retorna el mes, pero no el nombre del mes. Entonces ahora tú puedes probar acá distintos formatos de mes. ¿Qué pasa si yo coloco mon, por ejemplo? Voy a correr eso que está ahí y ejecutamos. Existen distintas configuraciones. La tarea para ti va a ser probar esas configuraciones, googlearlas y ver qué aparece. De hecho, me falló. Puedo probar con 3 M's. Acá tengo, fíjese, el texto corto. Entonces, bueno, hay varias formas de resolver el nombre del mes en texto largo, pero tú puedes buscar el contenido de aquí, como te enseñé en las clases anteriores, ver los métodos o googlear, eso va a quedar como tarea, o supongamos que no existiera, que sí existe por si acaso, en el peor de los casos, usted puede hacer un if, es bien incómodo, ¿no es cierto? Si el mes es, por ejemplo, usted colocará enero y así sucesivamente. Pero eso ya es parte de la transformación y como usted comprenderá, los proyectos de Tegle se llevan el 80% del tiempo un proyecto porque uno invierte tiempo en las transformaciones, etcétera. Las últimas dos buenas prácticas es avisar, ¿no es cierto?, que después de este componente va a iniciar el objetivo propiamente tal del job, que es procesar el Excel. Si bien no es necesario, yo lo recomiendo igual por un tema visual. Y luego podemos acá también agregar otro mensaje que diga inicio propiamente tal del job. Excel. Ejecutamos. Procesa el Excel. Y como usted podrá intuir, sabemos que el post-job se ejecuta después. Podemos aprovechar esto, ¿no es cierto? Y reutilizar. En el post-job ocurre exactamente lo mismo. Yo acá entre medio tengo una lógica de tablas de auditoría, etc. Pero el principio es ese. Entonces usted termina y ahora hará su trabajo. Voy a quitar el enlace por esta vez para que se vea que siempre ejecuta primero el pre-job. Y aquí vamos a editar esto, ¿cierto? Para que diga inicio post. Inicio post job. Y acá fin post job. Y de hecho también deberíamos copiar este mensaje. Pero ese mensaje lo vamos a colocar al final de este proceso. Esto se conoce como subjob. Entonces, termina y una buena práctica es, si terminó OK, fíjese bien,
Vamos a colocar acá que si terminó OK, haga lo que yo voy a imprimir. Pero ¿qué pasa si se cae? Que vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a colocar aquí otro de Java. También es bueno esta metodología porque también puedo avisar que algo pasó. Entonces, si hay un error, puedo reutilizar mis mensajes y puedo colocar acá error en procesamiento. Ejecutamos. Hay una variable que aquí, claro, no las declaré porque estoy utilizando el mensaje. Eso fue una string. Ahí sí. Como son variables locales, las tengo que definir por cada bloque. Ahí tienen una gran diferencia entre lo que es una variable local y una variable de contexto. Espero haberlas definido todas. Entonces, inicio de procesamiento Excel. Si termina bien, voy hacia arriba. Después tengo fin de procesamiento Excel, lo cual está genial. Inicio post-job, fin post-job. Y hemos armado así entonces nuestra buena práctica. Ahora, el último consejo que damos es también ir indicando cuántos registros estamos procesando. Si ustedes se fijan, una de las maravillas que tiene Talend es que por cada enlace te dice el número de registro. Y lo mejor de todo es que tú lo puedes rescatar. Fíjese que este enlace tiene un nombre. Yo voy aquí a cambiarlo para que se vea más claro. Voy a poner Excel. Y yo en mi Java voy a hacer un truquito que es definir una variable int registros igual 0. Y ahora puedo rescatar el valor del enlace. Por eso yo pongo un component OK. Me interesa solo en este caso si todo terminó bien. Y puedo colocar acá que num registros es igual a control espacio. Y tú aquí si miras vas a encontrar distintas opciones, funciones, pero vas a encontrar también los objetos. Por ejemplo, tienes los objetos de log row, el nb, número de líneas o number lines. Entonces, yo puedo obtener ese valor y luego mostrarlo por pantalla sin ningún problema. Y lo puedo imprimir y después vamos a colocar un separador para que sea fácil seguir esto. Y de a poquito vamos armando nuestro estándar, nuestro estilo de diseño que debiese estar entonces en nuestro documento de diseño ETL, no lo olviden. Vamos probando. Creo que cometí, me faltó acá un punto y coma, puede ser. Número 3, claro, el clásico punto y coma. Ahora sí, qué bueno que pasan estos errores. Y tenemos inicio pre-job, fin pre-job, siempre se ejecuta el pre-job, donde voy a tener usualmente lógicas de auditoría. Luego tengo mi job per se. Si termina bien, entra por el tjava 5 y dice fin de procesamiento Excel. Número registro, que esto no estoy siguiendo el principio, que debería ser lo mismo. Y de acá tenemos fin. Entonces, vamos un paso más allá. Vamos a aprovechar de luego hacer que se caiga nuestro job. Y aquí error en procesamiento Excel. Esto está perfecto. Por lo tanto, acá lo que deberíamos hacer es también declarar este estilo de seguir el estilo del mensaje en realidad. Entonces, ¿cómo agregamos eso? Vamos a comentar esta fila un rato, que ya no la ocupamos, y decimos que nuestro mensaje es el formato fecha que hemos definido, dos puntos, y podemos, por ejemplo, poner número, registros insertados y el valor. Entonces, voy a ver aquí, número de registros procesados. Y aquí, cuidado con esto, porque este tipo de dato es entero. Ojo que no todos los lenguajes de programación son iguales. Entonces usted pone aquí un separador y aquí yo tengo que convertir mi tipo de dato entero a un tipo de dato string. Entonces uso la función string.valueOf y acá puedo sí colocar mi dato. Entonces armé mi mensaje y luego voy a aprovechar mi estrategia de imprimir. De igual forma dejaré el separador y aquí me comí una M. Entonces, mensajes,
mensaje, perdón, es igual a la fecha más número de registros procesados más ese contenido. Ejecutemos. Entonces tenemos número de registros procesados, 700. Y simplemente obtuvimos los objetos, el valor que arroja, en este caso, nuestro Excel. Podemos, en este caso, cambiar el component error para si en alguna parte de nuestro proceso hay una falla. Fíjese que aquí tengo el component, pero yo puedo aquí darle clic a mi Excel, por ejemplo, si quisiera. La verdad es que a mí en lo personal no me gusta, que se ve medio feas las líneas, pero eso ya es estilo de cada uno. Entonces puedo poner si el subjob, o sea, alguno de esos objetos que están ahí falla, entonces que se vaya por la línea del error. En este caso voy a generar un error. He sacado el financial sample de la carpeta, por lo tanto no existe. Y al momento de procesar, no le quedará otra que decir, oiga, no encontré el archivo. Y sigue este flujo, llega el de Java 6 y fíjese acá que dice error en procesamiento. Y aún así, ejecuto el pre-job y el post-job, lo que es genial porque nos da una capacidad de control, de poder dejar mis tablas de auditoría independientes de lo que pasa en mi proceso, si empezó el job y terminó con el estado que sea que haya terminado. Es habitual, yo ahora voy a hacer las mejoras de las buenas prácticas clásicas. Aquí podemos apreciar entonces, tenemos nuestra nota, nuestros títulos de cada componente o subjob y los componentes en sí con sus descripciones, y hemos agregado el formato log a nuestro job. Nuestro error ya aparece bien, así que estamos. Vamos con las preguntas. Como es habitual, comparto una serie de preguntas para fortalecer tu conocimiento. Ya para finalizar, tengo el agrado de invitarte a nuestro blog, donde hemos publicado un nuevo artículo en donde vamos a mostrar en distintas herramientas cómo hacer tus primeros ETLs. De hecho, te voy a mostrar un poquito ahora. Y también te quiero invitar a que sigas a Litus en las distintas redes sociales que más te acomoden, porque estamos generando contenido, de mi punto de vista, muy, muy bueno, como este, que habla de las 5 etapas de un ciclo de vida de los proyectos BI. Y aquí tú puedes enterarte de lo que suele pasar a la hora de llevar iniciativas analíticas. Desde que trabajan con reportes predefinidos, después aumenta el nivel de madurez, se identifican excepciones, etcétera, etcétera. Ahí tú vas a ir entendiendo cómo de menos a más se va avanzando en estas iniciativas. Y lo que te comentaba recién, nosotros tenemos un blog, puedes ir aquí en blog de Analytics, y dentro de estos artículos hemos publicado el ejemplo paso a paso para desarrollar herramientas GTL, lo cual está genial porque aquí tú vas a tener una noción de cada uno de estos puntos importantes, cuál es la diferencia entre hacerlo de forma manual, conocido como el handcode, o usando herramientas. Y lo mejor es que si te ha tocado o te va a tocar trabajar con herramientas SAP Data Service, acá tienes una explicación rápida de la herramienta y luego tienes un manual paso a paso de cómo se va haciendo un ETL a partir de un archivo que es el que hemos usado en este video. Paso 1, paso 2, etcétera. Luego tienes el mismo ejemplo en Talent, luego tendrás el mismo ejemplo en Integration Services. ¿Qué más tenemos? En Data Factory tienes también el ejemplo en la herramienta de Google, Cloud Data Fusion, y creo que también en código puro, que en este caso sería Oracle, el PL/SQL y el Transact SQL de SQL Server. Así que te dejo invitado. Ojalá que disfrutes estos artículos y puede que algunas de estas herramientas sean las que tú estás utilizando. Pero créeme que lo que hemos visto en estos videos sí aplican a la mayoría de las herramientas. Sin más, nos vemos en un próximo video.